Hola, mi nombre es Carmen Sierra, pertenezco a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en este video vamos a hablarles acerca de lo que es la división celular, precisamente de la mitosis y la meiosis. Para ello daremos una pequeña introducción. El ciclo celular consiste en la biosíntesis y el crecimiento de la célula cuando duplica su masa y su contenido, acompañado de división nuclear que se genera por la división del citoplasma y la formación de un nuevo límite que se separa los núcleos y el citoplasma para generar un par de células hijas. ¿Qué ocurre en la división celular? Bien, se originan dos células genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula madre, manteniendo el número cromosómico de la célula parental preexistente. Para dividirse la célula, primeramente es necesario que se duplique su material genético contenido en el núcleo, para luego repartirlo en partes iguales a las células hijas. Aumenta así su contenido citoplasmático, que es repartido entre las dos nuevas células. Sin embargo, la división del citoplasma no es tan exacta o equitativa como la que ocurre en el núcleo. Bien, vamos a hablar de la mitosis. Para ello, una pequeña introducción. La mitosis es un proceso de división nuclear en la cual se divide el núcleo de la célula madre, originándose dos núcleos hijos que tendrán el mismo número y clase de cromosomas que el núcleo materno, con la finalidad de repartir el material genético ADN en cantidades iguales entre los núcleos hijos. Para facilitar el estudio, se separan en distintas fases. Tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Bien, podemos hablar aquí de la interfase, aunque este no sea una fase de la mitosis, es en el periodo entre dos mitosis sucesivas. En la interfase se distingue el núcleo con la cromatina y los nucleolos. La cromatina se definió en principio como la sustancia que constituye el núcleo interfásico y muestra ciertas propiedades de tinción por colorantes básicos. La interfase se divide en tres subfases. Las siguientes fases son el G1, que en el periodo anterior a la duplicación de la cromatina, el S, que es el periodo de la síntesis de la cromatina o de la replicación del ADN y síntesis de las histonas. La fase G2, que es posterior a la duplicación de la cromatina y anterior al inicio de la siguiente mitosis. Y la duración relativa del G1, S y G2 varía de una especie a otra y depende asimismo de la célula de la que se trate. Durante estos tres periodos se produce la síntesis de proteínas. Vamos a hablarles de la profase. En las células animales, el par de centriolos se ha dividido en interfase y ha dado lugar a dos pares de centriolos que constituirán los focos de unas ordenaciones radiales de microtúbulos, los ásteres. Los dos ásteres, que al principio están juntos, se separan a los polos, como podemos ver aquí. Se separan a los polos opuestos de la célula y los hacen microtúbulos que surgen de ellos y se alargan en el uso mitótico. En la metafase, los cromosomas han alcanzado su máximo grado de esterilización. Se disponen en círculo en la placa ecuatorial, como vemos aquí, con los centrómeros perfectamente orientados, con cada cromátida hacia un polo celular. Esta orientación asegura la correcta separación de la siguiente fase. La acción de determinados tratamientos, como la colchicina en agua en hielo, inhibe la formación de los microtúbulos y por tanto la migración hacia los polos en la anafase. Bien, ¿qué ocurre en la anafase? En esta fase, las cromátidas de cada cromosoma se separan, como vemos aquí, se separan y de manera que
En cada uno van 2 N cromátidas. Este movimiento se realiza gracias al uso mitótico. En la telofase termina con el desplazamiento de los cromosomas hijos a su polo correspondiente. Cuando llega a este lugar, se desespiralizan y por lo que se vuelven visibles y se vuelve a formar la cromatina. Es decir, se forma nuevamente el nucleolo. A partir del retículo endoplasmático va formándose nuevamente la membrana nuclear. Los microtúbulos, en cambio, del uso desaparecen y finaliza la división del núcleo. El resultado de este proceso son 2 células hijas que tendrán cada uno de ellos el mismo número y tipo de cromosomas que el núcleo materno. Después de este proceso comienza la división del citoplasma y la citocinesis. Vamos a hablarles de la meiosis. La meiosis es un tipo especial de división celular, con la finalidad de reducir a la mitad el número de cromosomas de las células hijas. Esta división se puede dar en las células diploides. De esta forma, las células hijas generadas serán haploides, por lo que tendrán la mitad de cromosomas de la célula que las originó, conocida como célula madre. Cada una de las células hijas tendrá un representante de cada una de las parejas de cromosomas homólogos. Existen dos divisiones mióticas. La primera es que su duración representa el 90% de toda la meiosis. Se produce el apareamiento de un par de cromosomas homólogos que intercambian el material genético. Después de ello se separan y se reduce a la mitad el número de cromosomas. Se diferencian 4 etapas: la profase 1, anafase y telofase 1. En cambio, en la segunda división, la interfase previa a la primera división mitótica se duplica el ADN, entonces cada cromosoma estará formado por 2 cromátidas muy reconocidas. Como conclusión, tenemos un cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis. Bien, entre las células implicadas en la mitosis se producen en las células somáticas, mientras que en la meiosis solo se producen en las células madres de los gametos. También en la mitosis pueden ocurrir en las células haploides o diploides, pues los cromosomas homólogos no están emparejados, mientras que en la meiosis se produce solo en células diploides, ya que los cromosomas homólogos están emparejados. En cuanto al número de divisiones, en la mitosis existe una sola división celular, mientras que en la meiosis existen 2 divisiones celulares. En cuanto a la función, en la mitosis la reproducción es la reproducción asexual, el crecimiento de organismos, regeneración y reemplazo de células, la continuidad genética de una célula a otra. En la meiosis, la producción de gametos para el proceso de reproducción sexual, continuidad genética entre regeneraciones, fomenta la variación. En cuanto al sobrecruzamiento, en la mitosis no se produce, mientras que en la meiosis se produce entre cromosomas homólogos. Como resultado, en la mitosis, del proceso de la mitosis, tenemos 2 células hijas con igual información genética, mientras que en la meiosis se tienen 4 células hijas genéticamente distintas, con la mitad de información genética de la célula madre. Muchas gracias.